Vamos a continuar con el siguiente subtema. Recuerden que estamos en el tema número 4, que es el tema de espacios con producto interior, y vamos a retomar donde nos quedamos antes de la evaluación. Lo que habíamos avanzado en este tema número 4, pues solamente era un video que correspondía a la introducción al tema y la definición de producto interior. ¿Qué hicimos en ese subtema? Bueno, básicamente los ejercicios en los que nos concentramos era que nos daban una expresión y nosotros evaluábamos si esa expresión se trataba de un producto interior o no era un producto interior. Y para hacer esa validación, nosotros recurríamos a hacer o revisar el cumplimiento de cuatro propiedades, ¿sí? La primera decíamos que lo íbamos a relacionar con mutatividad. Producto interior de un vector u con un vector b tiene que ser igual al producto interior de b con u, sin que se nos olvide que vamos a involucrar la propiedad del conjugado en el caso de que se trate un espacio vectorial complejo y que el resultado entonces va a ser un escalar que pertenezca a ese espacio, a ese campo, perdón, de números complejos. La segunda propiedad pues era distributividad del producto interior sobre la suma. La tercera propiedad lo podemos asociar con homogeneidad y entonces vamos a involucrar un escalar que sale del campo, que cuando está operándose o en multiplicación por escalar con un vector de los que está involucrado el producto interior, pues podemos operarlo de esta manera o sacar el escalar de la evaluación del producto interior. Y esto se tiene que cumplir para cualquier escalar del campo. Y la última propiedad, que es una que vamos a utilizar mucho en el video de hoy, porque le da sentido a todo lo que vamos a platicar del siguiente subtema, es la de positividad. Entonces es muy importante que recordemos que positividad lo que nos dice que cuando estemos haciendo un producto interior de un vector consigo mismo, por ejemplo aquí vector u con vector u, el resultado siempre va a ser un escalar positivo, ¿sí? Siempre va a ser positivo siempre que el vector que estemos operando sea distinto del vector 0. En el caso particular que el vector que estemos haciendo producto interior consigo mismo sea el vector 0, entonces el resultado de este producto interior tiene que ser siempre 0. Eso significa que entonces aquí jamás vamos a obtener un número negativo cuando nosotros estemos evaluando el producto interior de un vector consigo mismo. Vamos a obtener siempre un número positivo y va a ser igual a 0 solamente si el vector con el que estamos trabajando es el vector 0. Y eso es muy importante para que nosotros empecemos a hablar de la norma, que es el siguiente tema. Lo primero que se nos tiene que venir a la mente cuando hablemos de este tema de la norma, ¿sí?, es que esto, al igual que muchas de las cosas que vamos a platicar aquí, es algo que ustedes ya trabajaron en su clase de cálculo y geometría analítica. Usualmente, o es común que a la norma también se le conozca como la magnitud de un vector o el módulo de un vector o algún otro nombre que ustedes hayan utilizado, pero vamos a ver que en esencia pues es el mismo concepto. ¿Cuáles son las diferencias de esa magnitud? Vamos a suponer que antes le llamaban magnitud. Esa magnitud que ustedes utilizaban en su clase de cálculo y geometría analítica para vectores en R2 o en R3, pues dependía del producto escalar o el producto punto que se utilizaba mucho en esa asignatura. Que ya platicamos en el video anterior que ese producto escalar o producto punto es el que vamos a conocer como el producto interior usual de los espacios vectoriales R2, R3, R4 y lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la generalidad. Vamos a definir a la norma, entonces, como o en función del producto interior. Y ya sabemos nosotros que dentro de un espacio vectorial nosotros podemos definir infinidad de productos interiores. Eso significa que todo lo que vamos a platicar aquí pues aplica entonces para cualquier producto interior que yo tenga definido en cualquier espacio vectorial. Eso nos va a permitir entonces, por ejemplo, hablar de normas de polinomios, normas de matrices, etcétera, de cualquiera de los espacios vectoriales que hemos estado trabajando en el curso. Entonces la definición de norma, lo primero que tenemos que platicar es que, bueno, este va a ser la notación que vamos a utilizar para la norma en este curso. Vamos a utilizar dos barras, estas que son las de valor absoluto. Precisamente vamos a utilizar dos para distinguir de lo que es el valor absoluto, ¿sí? Pero en muchos otros libros o publicaciones ustedes se pueden encontrar distintas notaciones para la norma. Esta es la que vamos a utilizar en este curso. Siempre entonces que pongamos dos barras de esta manera, vamos a estar hablando de la norma del vector que tengamos aquí adentro. En este caso, la norma del vector b.
¿Cómo vamos a calcular la norma de este vector b? Vamos a utilizar entonces esta expresión. Esta expresión lo que me dice es que la norma del vector b va a ser igual al producto interior del vector b consigo mismo, b con b, elevado a una potencia de un medio. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí esta definición así de sencilla como está, nos está diciendo que la norma depende del producto interior. Que si yo encuentro la norma de un vector en R2 para el producto interior usual, y después encuentro la norma para el mismo vector, pero utilizando otro producto interior, esta puede cambiar, ¿sí? Es decir, la norma depende del producto interior, pero siempre va a cumplir ciertas propiedades que todas ellas de alguna forma se derivan de las mismas propiedades del producto interior. Por ejemplo, si aquí en la norma yo estoy evaluando el producto interior de un vector consigo mismo, esto cumple toda la condición de positividad del producto interior, la que comentábamos hace unos minutos, ¿no? Significa que la norma siempre va a ser positiva y únicamente va a tomar un valor de 0 cuando la norma que yo estoy evaluando corresponda a la norma del vector 0. Entonces nunca vamos a obtener una norma negativa. No hay posibilidad, si yo ya sé que esto que tengo aquí es un producto interior, no hay posibilidad de que el resultado nos dé un número negativo. Siempre va a ser positivo o va a ser igual a 0 para el caso particular de que quiera encontrar la norma del vector 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de introducción muy sencillo, donde vamos a repasar conceptos que ustedes ya utilizaron en cálculo y geometría analítica. Aquí nos piden obtener la norma del vector b igual a 3,4 considerando los siguientes productos interiores definidos en R2. Entonces vamos a concentrarnos en este vector. Nos piden la norma de este vector considerando dos productos interiores. En el inciso 1.1 el producto interior que vamos a utilizar es el usual en R2, es decir, producto escalar, producto punto, como ustedes lo conozcan de sus clases anteriores. Y en el inciso 1.2 vamos a utilizar este producto interior que tenemos definido aquí, ¿sí? Donde es bastante similar al producto interior usual. Si se fijan, si nosotros le quitáramos estos tres, ¿sí?, sería el producto interior usual. Pero vamos a ver que con esta modificación tan pequeña, pues ya cambia el valor de la norma, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, un poco de interpretación gráfica que siempre es útil. Estamos en el espacio vectorial R2, ¿sí?, y tenemos una función definida donde vamos a tomar a dos vectores del espacio vectorial R2 y vamos a obtener como resultado un número real. Estamos en R2, es un espacio vectorial real, definido entonces en el campo de los reales. Y cuando nosotros utilicemos esta función y tomemos a dos vectores del espacio vectorial, entonces el resultado siempre va a ser un número real. ¿Qué regla de correspondencia vamos a utilizar para este producto interior? Pues en el inciso 1 vamos a utilizar el producto interior usual y en el inciso 2 esta regla que tenemos aquí. Entonces vamos a concentrarnos primero en el inciso 1.1, ¿sí?, que este ejercicio pues seguramente ustedes resolvieron muchos similares en su clase de cálculo y geometría analítica al ser el producto interior usual. Entonces nos piden la norma de este vector, el vector 3,4. Partimos del concepto de la norma, este nunca va a cambiar sin importar el espacio y el producto interior. A lo que a nosotros le vamos a llamar norma siempre va a ser esto, ¿sí?, producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. Entonces sustituimos y desarrollamos así de simple. Ya conocemos al vector b, que es 3,4. Si nosotros sustituimos en esta definición de la norma, pues tendríamos el vector 3,4 en producto interior consigo mismo con el vector 3,4 elevado a una potencia de un medio. Yo ya sé que aquí no cabe la posibilidad de que tenga una raíz de un número negativo. ¿Por qué no hay posibilidad? Bueno, porque este es un producto interior, entonces cumple positividad. El resultado de esta evaluación siempre va a ser o positivo o 0 para el caso particular de que aquí tenga el vector 0,0. Aquí tengo un vector distinto a ese 0,0, entonces ya sé que el resultado de esto va a ser positivo sin importar el producto interior. Entonces evaluamos recordando que la regla del producto interior usual pues es esta que tenemos aquí. En resumen, lo que vamos a hacer pues es ir multiplicando miembro a miembro del vector y los vamos a ir sumando todos esos productos parciales. Entonces cuando yo tenga aquí el producto del primer miembro de este vector con este otro vector que es el mismo vector, entonces sería equivalente a tener aquí 3 al cuadrado, 3 por 3.
y aquí 4 por 4, entonces le voy a sumar 4 al cuadrado. Si yo desarrollo la suma que tengo aquí, pues sería 9 más 16, nos quedaría 25, aplicamos el exponente de un medio que tenemos aquí, raíz de 25, pues va a ser 5. Conclusión, pues la norma del vector b que nos están definiendo en nuestro problema es igual al número real 5. Esa sería la norma, o lo que conocían como magnitud o módulo de este vector. ¿Qué pasa entonces si yo cambio el producto interior, que sería el inciso 1.2? Ahora vamos a utilizar, en lugar del producto interior usual, esta regla de correspondencia que nos definió nuestro problema, ¿sí? Les decía, el concepto de norma no cambia para nada, ¿sí? La norma la voy a seguir calculando con el producto interior del vector consigo mismo elevado a la potencia de un medio. ¿Qué va a pasar o qué hay de diferente? Que ahora cuando yo encuentre el producto interior del vector 3,4 con el vector 3,4, ya no voy a utilizar la regla de correspondencia del producto interior usual. Voy a utilizar esta que tengo aquí, que me dice que para encontrar el producto interior de dos vectores voy a tener un escalar de 3 que multiplica el primer miembro del vector 1 por el primer miembro del vector 2. Y después le voy a sumar otra vez un escalar de 3 multiplicándose con el segundo miembro del vector 1 por el segundo miembro del vector 2. Entonces cuando evaluemos el producto interior del vector 3,4 consigo mismo, entonces tenemos el escalar de 3, aquí está el escalar de 3, por el primer miembro de este vector por el primer miembro del segundo vector. Que para el caso que yo tenga el producto interior de un vector consigo mismo, pues estos siempre van a ser iguales. Entonces por eso tengo 3 por 3 al cuadrado. Después sería más el escalar de 3 y ahora por los segundos miembros del vector 1 y del vector 2. Entonces por eso tengo otra vez el escalar de 3, este fue constante, por 4 al cuadrado. Muy similar a lo que teníamos para el producto interior usual, solamente con este 3. Entonces si desarrollo todo esto, pues aquí prácticamente tendría 3 al cubo, que va a ser 27. Aquí tendría 16 por 3, me va a dar 48. Realizo la suma, esto va a ser 75. Aquí me hizo falta un igual. Raíz de 75 lo puedo expresar como 5 por raíz de 3. Y entonces la norma del vector b, ¿sí?, ahora es 5 por raíz de 3. Entonces cambié el producto interior, una modificación muy pequeña, pero eso es suficiente para que la norma pase de ser 5 a ser ahora 5 por raíz de 3. Entonces en la generalidad, si extrapolamos todo lo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica, pues la norma o el módulo de un vector o la magnitud de un vector pues depende del producto interior con el cual esté trabajando. Si yo cambio de producto interior, la norma va a cambiar. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya involucrando otro tipo de espacio vectorial. Aquí estamos trabajando con matrices y nos piden obtener la norma de esta matriz, ¿sí? Esta matriz que tiene en sus miembros aparecen algunos números complejos y nos piden utilizar un producto interior que corresponde a los más característicos que vamos a encontrar para matrices. Me dice que el producto interior de dos matrices A y B, ¿sí?, lo vamos a encontrar si nosotros utilizamos la propiedad de la traza de matrices. Ya platicábamos que siempre que hablamos de productos integrales de matrices va a ser bien común recurrir a la traza. ¿Por qué la traza? Porque al final, como resultado de un producto interior, yo necesito un escalar. Entonces, recordamos que la traza pues nos dice que vamos a tomar la suma de todos los elementos de la diagonal principal de una matriz. Entonces eso al final nos va a dar como resultado un escalar. Y la traza que yo voy a obtener pues es el producto de dos matrices A y B, tomando en cuenta que este asterisco aquí sobre la matriz o como superíndice de la matriz B, pues para este ejercicio nos va a indicar que es la conjugada transpuesta. Que si recordamos de álgebra, pues la matriz conjugada transpuesta es precisamente eso. Vamos a tener que conjugar y transponer a la matriz B para poder decir que esa es la matriz conjugada transpuesta de B. Y también en álgebra se ve que, bueno, no importa el orden en el cual yo haga estos dos pasos, ¿no? Puedo primero conjugar y luego transponer, o primero transponer y luego conjugar, llego al mismo resultado.
Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a obtener la norma de esta matriz para este producto interior. Entonces en todo ejercicio que les pidan obtener la norma o que necesiten encontrar la norma, en el enunciado del ejercicio les tuvieron que haber dicho para qué producto interior. ¿Sí? En muchos ejercicios les van a decir para considerar el producto interior usual en tal espacio vectorial, o les pueden dar una regla de correspondencia, como en este caso. Entonces, para resolverlo, muy similar a los que acabamos de resolver en el primer ejercicio, siempre vamos a recurrir a la definición de norma. La norma entonces de un vector va a ser igual al producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. ¿Sí? Entonces, si hacemos la sustitución, yo quiero la norma de la matriz A. Entonces eso va a ser igual si ya utilizamos la regla de correspondencia que tenemos definida aquí. Va a ser igual a la traza de la matriz A. Como se está operando consigo mismo, pues sería traza del producto de la matriz A por la matriz A otra vez, pero ahora conjugada transpuesta. Y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Sustituimos y empezamos a desarrollar algebraicamente el problema. Esta aquí como está, pues es la matriz A. Aquí tenemos a la matriz A, indicado la parte de conjugar y transponer, todo elevado a una potencia de un medio, y esto como norma de A. Entonces, en el siguiente paso, aquí lo primero que se hizo pues fue conjugar y transponer a la matriz A. Si nos vamos término a término, pues conjugar y transponer implica que este primer renglón de la matriz A va a pasar a ser la primera columna de la matriz A conjugada transpuesta. Y cada uno de los miembros lo vamos a ir conjugando mientras lo vamos escribiendo en la nueva columna, ¿sí? Entonces el primer miembro, que es 1 más i, pasa a ser 1 menos i. Recordamos que conjugar implica cambiar de signo a la parte imaginaria del número complejo. 2i pasa a ser menos 2i. Menos 3 no tiene parte imaginaria, entonces pasa como menos 3 sin ningún problema. Después nos vamos al segundo renglón de la matriz A, que va a ser la segunda columna que tenemos aquí. ¿Sí? El primer elemento es 0, conjugado de 0 pues es 0. Menos 2 más 3i va a pasar a ser menos 2 menos 3i, y menos 1 menos i pasa a ser menos 1 más i. Entonces esto de aquí como está ya es la matriz conjugada transpuesta de A. ¿Qué sigue? Bueno, ya que la tenemos conjugada transpuesta, eso nos garantiza que ya se puede realizar la multiplicación. Aquí tengo una matriz de 2 por 3 y ahora las voy a multiplicar contra una matriz de 3 por 2. Sí se puede multiplicar y el resultado tiene que ser una matriz de 2 por 2. Entonces aquí yo tengo todos los productos parciales desarrollados, aunque si esto lo estuvieran resolviendo ustedes a mano, por ejemplo en un ejercicio de serie de examen, pues quizá no hay necesidad de resolver el producto completo. ¿Por qué? Porque al final lo que a mí me interesa es la traza, ¿no? Y si lo único que me interesa es la traza, pues los únicos elementos que voy a utilizar para encontrar la traza son los de la diagonal principal. Entonces bien valdría la pena, si esto lo estoy haciendo a mano, que solamente calcule estos dos productos y me olvide de estos dos, ¿sí?, que están fuera de la diagonal, porque al final ni siquiera los voy a utilizar. Aquí yo se los puse para el caso en el que ustedes quieran practicar un poco el manejo de números complejos, pues se pueden obtener estos dos productos. Pero en esencia, o lo que nos va a interesar, son los de la diagonal principal, que al final los vamos a sumar. ¿Sí? Entonces, si yo me concentrara únicamente en la diagonal principal, pues la posición 1, 1 de la matriz resultante corresponde al producto de la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Y entonces tendría 1 más i por 1 menos i, es lo que aparece aquí. 2i por menos 2i, aquí está el término, y menos 3 por menos 3, aquí está el otro término. Después seguiría obtener este término, pero como les digo, no es requisito para dar respuesta a lo que nos piden del problema. Si nos pasamos hasta la posición 2, 2, pues los subíndices 2, 2 nos indican que ahora voy a multiplicar la segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Entonces tendría 0 por 0. Aquí ya no lo noté porque 0 por 0 pues nos da 0, ¿no? Menos 2 más 3i por menos 2 menos 3i, que es este producto que tenemos aquí. Y menos 1 menos i por menos 1 más i, aquí está el producto. Ahora tendríamos que desarrollar todos estos productos. Aquí vamos a hacer uso de una propiedad que habíamos platicado en la sesión de dudas
una propiedad que se ve en álgebra, donde si nosotros tomamos el producto de un número complejo, sea cual sea, con la estructura clásica A más BI por su conjugado, y vamos desarrollando todos los productos, pues tenemos A por A, va a ser A cuadrada, A por menos BI, menos ABI, BI por A más ABI, y BI por menos BI, pues nos va a quedar menos B cuadrada por I cuadrada. Este término A más BI menos A más BI, pues lo vamos a cancelar, se va a hacer 0. Entonces al final nos quedaría A cuadrada, que es lo que tenemos aquí, menos B cuadrada por I cuadrada. Aquí I cuadrada, al ser la unidad imaginaria, pues precisamente conocemos la propiedad de que I cuadrada es igual a menos 1. Entonces este menos 1, multiplicándose por este coeficiente de menos 1 que está implícito aquí, convierte en positivo el término B cuadrada, entonces al final A cuadrada más B cuadrada. Entonces siempre que multipliquemos un número complejo por su conjugado, yo puedo tomar los números reales que componen al número complejo, es decir, el coeficiente de A que está en la parte real, más el coeficiente de la unidad imaginaria de la parte compleja, elevarlos al cuadrado y sumarlos, y ese es el producto resultante. Es decir, número complejo por su conjugado siempre nos va a dar como resultado un número real. ¿Sí? Aquí también podríamos ponernos a hacer un isomorfismo a R2, y para el producto interior usual en R2, pues este sería casi la norma, solamente le faltaría aquí el 1 medio. Entonces, haciendo uso de esta propiedad, resolvemos los productos que tenemos aquí. Si yo quiero multiplicar a 1 más i por 1 menos i, es 1 más i por su conjugado, entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. 2i menos 2i, esto lo podemos ver como 0 más 2i, entonces sería 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí tenemos el término. Y menos 3 por menos 3, ese ya lo podemos calcular como un producto de números reales, nos va a quedar 9. Nuevamente nos vamos a olvidar un poco de estos, solamente se los pongo por si ustedes lo quieren desarrollar completo el ejercicio, pero para nuestros fines ahorita no son indispensables. Seguimos entonces con el posición 2,2, menos 2 más 3i por su conjugado sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, aquí tenemos este término, y menos 1 menos i por su conjugado sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es este término. Desarrollamos, pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser 2, 0 más 2 al cuadrado va a ser 4, y el 9 que tenemos aquí, ¿sí? Otra vez nos olvidamos de estos, no nos interesan por ahora. Aquí lo que tendríamos sería 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, entonces nos quedaría 13. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos quedaría 2. Hacemos las sumas, entonces aquí tendríamos 15 y 15, ¿no? Y estos pues no nos interesan por ahora. 15 y 15 entonces son los elementos de la diagonal principal. Todo esto recordando pues que siempre vamos a llevar el coeficiente de un medio, ¿sí? Ese no, como viene impuesto por la norma, no se nos tiene que olvidar que está presente. Podría pasar si estuviera resolviendo este ejercicio y que me concentro mucho en la multiplicación de matrices, que se me olvide este medio, este exponente de un medio. Pero si al final yo no encuentro la raíz del número, del escalar que tengo aquí, pues voy a caer en un error. Entonces siempre hay que tener presente que en la norma al final tengo que sacar una raíz cuadrada. Y entonces finalmente traza suma de los elementos de la diagonal principal, es decir 15 más 15. Y bueno, es evidente que es 30 y con el exponente de un medio, entonces aquí tengo raíz de 30. ¿Qué significa eso? Que la norma de esta matriz es igual a raíz de 30. Y esta norma referida a un producto interior. Si cambiamos el producto interior, va a cambiar este valor de la norma, ¿sí? Entonces, algunas propiedades de la norma, que todas estas se derivan, o la mayoría de ellas se derivan de las mismas propiedades que cumple un producto interior. Es por eso que si bien la norma depende del producto interior, el resultado depende del producto interior, estas propiedades se van a cumplir sin importar qué producto interior estemos trabajando. Y la primera de ellas se deriva directamente de positividad, bueno, las primeras dos, ¿sí? La primera me dice que la norma siempre va a ser positiva o igual con 0, ya lo platicamos por qué, por el principio de positividad que cumple el producto interior. Y solamente va a ser 0 si el vector al cual estoy calculando o encontrando la norma es el vector 0. Esta otra propiedad se deriva precisamente
de la que se valida en productos interiores, que tiene que ver con homogeneidad. Si yo quiero la norma de un vector que resulta de multiplicar un vector por un escalar, pues yo puedo primero encontrar la multiplicación por escalar y luego calcular la norma o sacar la norma de aquí. Aquí aparecen barras que ya no son las de norma, no puedo hablar de la norma de un escalar, si en el contexto de que el escalar sale del campo. Entonces aparecen las barras ahora de valor absoluto, ya no de norma. ¿Por qué? Porque bueno, si yo tengo que tener certeza de que la norma siempre va a ser positiva, cabe la posibilidad de que este escalar que representa cualquiera del campo sea negativo. Si este escalar es negativo y yo primero evalúo multiplicación por escalar, este vector sí podría tener miembros negativos. Pero una vez que yo realice el producto interior del vector consigo mismo, ahí entra el principio de positividad y esto siempre va a ser positivo. Es decir, ya que lo multiplico por b, no importa que alfa sea negativo, cuando hago el producto interior o ya la norma de todo este término, el resultado va a ser positivo. Entonces yo tengo que garantizar que se cumpla esto, que la norma siempre sea positiva. Por eso tengo que ponerle aquí las barras de valor absoluto. Con eso garantizo que si mi escalar, por ejemplo, es menos 1, cuando yo lo saque de la norma, el valor absoluto le va a quitar ese signo negativo y aquí voy a tener un 1. De esa forma no altero el principio de positividad que tengo aquí arriba. Si yo no le pongo valor absoluto, al final voy a obtener un resultado del lado derecho negativo que no va a coincidir con esto. Porque si yo evalúo primero la multiplicación por escalar y luego la norma, aquí sí ese va a ser positivo el resultado. Entonces por eso aparece ahí las barras ya de valor absoluto. ¿Sí? Y esta última se conoce como la desigualdad del triángulo, que la vamos a platicar en un ejercicio más adelante. Y vamos a darle un poco de una validación en un sentido o una demostración que empata con lo que estamos viendo aquí en el curso. Entonces es una demostración muy ad hoc a lo que estamos platicando. ¿Sí? Pero podemos inferirlo de forma gráfica. ¿Qué estamos estableciendo aquí? Bueno, esta es que se conoce como desigualdad del triángulo, ahorita vamos a ver precisamente por qué de triángulo. Me dice que si yo quiero conocer la norma de la suma de dos vectores, en este caso u y b, esta norma siempre va a ser menor o igual a que si yo encuentro las normas de cada uno de los vectores de forma independiente y después las sumo. ¿Por qué siempre va a ser menor o igual? ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, vamos a particularizar dos, entonces vamos a dibujar primero a los dos vectores u y b, asumiéndolos como miembros de R2, entonces los podemos imaginar o suponer en un plano. Este le vamos a llamar como el vector u y vamos a poner por acá al vector b. ¿Cómo hacemos una suma gráfica de vectores? Entonces, bueno, este es el vector u y este es el vector b. Decíamos que era común que en nuestra clase de cálculo y geometría analítica, pues a la norma la conocíamos como magnitud y que la magnitud pues la podíamos relacionar precisamente con la longitud que tenía un vector dado, ¿no? No hay que caer mucho en esta porque es una particularización. Si yo veo a la norma como una longitud, estoy asumiendo que los vectores con los que estoy trabajando pues me representan algo que yo pueda asumirle una longitud. Pero en la general de los casos, en problemas de ingeniería, pues mis vectores pueden ser muchas cosas, como por ejemplo fuerzas, ¿sí? Entonces no hay que caer siempre en que la norma me representa una longitud. Solamente me la representaría si yo le quiero dar un contexto bien gráfico y entonces tomo como unidades la representación gráfica que tenga del problema. Entonces vector u y vector b, magnitud entonces del vector u y magnitud del vector b. Si yo quisiera entonces, así como nos enseñaron un método gráfico para sumar vectores, pues si yo pongo aquí un vector, un tercer vector, ¿sí? Yo le calculo la norma y lo veo como magnitud, entonces esta correspondería a la que tenemos del lado izquierdo, es decir, este nuevo vector corresponde a la suma de u más b. ¿Sí? Por eso se le conoce como desigualdad del triángulo. A nosotros siempre nos han enseñado por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que el cuadrado de este más el cuadrado de este nos da el cuadrado del de acá, ¿no? Y que entonces podríamos decir que el camino más corto para unir dos puntos pues siempre va a ser una línea recta. Si yo aquí asumo que existe un punto
acá otro punto. El camino más corto para unir estos dos puntos pues siempre va a ser una línea recta. No es lo que podríamos llamar como sus componentes, ¿sí? Entonces esta distancia, si lo vemos así, siempre va a ser menor que estas dos. Esta magnitud siempre va a ser menor que estas dos. Podría ser igual para un caso bien particular en el que los dos vectores que yo quiero sumar su magnitud pues sean colineales. En ese caso entonces sí hablaría de que ambas magnitudes, bueno aquí no le voy a atinar exactamente, pero ambas magnitudes o ambos lados de esta desigualdad serían iguales. Entonces por eso aquí está el menor igual, porque todavía cabe la posibilidad de que sí sean iguales. Pero en la generalidad de los casos pues eso no va a pasar y voy a obtener que esto siempre va a ser menor que la suma de las dos normas de forma independiente. Más adelante vamos a platicar de una demostración de este teorema ya con un sentido un poquito más general y no tan gráfico. Porque esto finalmente es una particularización de R2 que también podríamos imaginarlo o verlo en R3 e imaginarlo para otros espacios. También algo que yo considero importante de mencionar pues es esta desigualdad de Cauchy-Schwarz. Es una desigualdad que la verdad no está claro si pertenece o no al programa y si pertenece no está tan claro qué tanto se profundiza en ella. El uso que le vamos a dar aquí la tenemos que mencionar porque lo vamos a utilizar para validar otras cosas más adelante, además de que algunos ejercicios un poco demostrativos que podemos hacer con esta desigualdad pues son bastante académicos, son bastante pedagógicos para que nosotros utilicemos sobre todo propiedades que hemos definido que a veces nada más parece que se enlistan y que nunca se les da un uso. Entonces vamos a involucrar esta desigualdad para hacer algunos ejercicios muy demostrativos y que les podrían resultar interesantes. ¿Qué me dice esta desigualdad? Bueno, imaginando que existe un producto interior definido en cierto espacio vectorial B, ¿sí? Nos dice que esta desigualdad del lado izquierdo lo que yo tengo es el valor absoluto al cuadrado del producto interior de esos dos vectores, U y B. Nos dice que esto siempre va a ser igual al producto de las normas al cuadrado. Tiene una estructura un tanto similar a esta que tenemos acá, ¿sí? Pero las pocas diferencias que tienen son bastantes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la suma de dos vectores, del lado izquierdo lo que yo tengo acá es el producto interior de dos vectores. Y aquí yo los tengo sumados, del lado derecho las normas, aquí las tengo multiplicándose. Entre otras cosas, esta desigualdad me puede servir para establecer la dependencia lineal de dos vectores. Lo que dice aquí abajo es que la igualdad en esta desigualdad solamente se cumple si U y B son linealmente dependientes. Es decir, aquí yo tengo una desigualdad del tipo menor o igual. Cuando yo introduzca aquí los datos de dos vectores, sea cuales sean los vectores que sean, perdón, sin importar el producto interior tampoco, si yo encuentro que lo del lado izquierdo es igual al lado derecho, la conclusión es que esos dos vectores son linealmente dependientes. Para cualquier otro conjunto de vectores que no sean linealmente dependientes, es decir, que sean linealmente independientes, lo que se va a cumplir aquí es que lo del lado izquierdo va a ser menor a lo del lado derecho. Entonces, entre otras aplicaciones que le podemos dar a esta desigualdad es para evaluar si dos vectores son linealmente dependientes o independientes. Y también nos va a servir en este curso para demostrar, les decía, otros axiomas. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo con esta desigualdad para ver cuándo es que se cumple la desigualdad y cuándo se cumple la igualdad. Dice, sea el espacio vectorial R2, ¿sí? Vamos a utilizar el producto interior usual y esa desigualdad que acabamos de platicar y nos pide decir si las siguientes listas de vectores son linealmente dependientes o independientes. Entonces en el primer inciso tengo los vectores u igual a 1,0 y el vector b igual a 2,0. Evidentemente aquí nosotros ya con lo que hemos visto en el curso pues sabemos que son linealmente dependientes, dado que si multiplicamos por 2 al vector u obtenemos el vector b. Pero vamos a utilizar la desigualdad para demostrarlo. Y aquí tengo otros dos vectores que nosotros también ya podemos saber que son linealmente independientes. Entonces aquí lo que esperamos es que se cumpla la igualdad en la desigualdad y aquí la desigualdad. Entonces tomamos la desigualdad para el inciso 1, sustituimos a los vectores u y b. U entonces lo sustituimos por 1,0
como está aquí en el enunciado, y el vector b con 2,0. Entonces del lado izquierdo tenemos el producto interior de esos dos vectores, después valor absoluto y después al cuadrado. ¿Sí? Aquí es muy importante el valor absoluto. ¿Por qué? Porque aquí yo sí podría obtener un valor negativo. Al estar haciendo un producto interior de dos vectores distintos, sí cabe la posibilidad de que el resultado sea un número negativo. Entonces por eso aparece el valor absoluto. Del lado derecho, bueno, vamos primero a concentrarnos a resolver el lado izquierdo. Si nosotros desarrollamos este producto para el producto interior usual, ya sabemos que es el producto miembro a miembro y los vamos sumando. Entonces sería 1 por 2, es este que tenemos aquí, más 0 por el 0 de acá, es el que tenemos aquí. Eso al final nos va a quedar 2, al cuadrado va a ser 4. Entonces del lado izquierdo de esta desigualdad tenemos 4. Vamos ahora a encontrar las normas al cuadrado. Siempre que yo tenga la norma al cuadrado, ahorita lo vamos a hacer de forma explícita, pero ya después siempre que veamos la norma al cuadrado, pues vamos a asumir que bueno, si yo primero calculo la norma, producto interior del vector consigo mismo elevado a un medio. Y si yo a esto que es la norma lo elevo al cuadrado, pues ¿qué va a pasar con este un medio? Vamos, como decimos coloquialmente, desaparece y entonces una norma al cuadrado se convierte simplemente en el producto interior del vector consigo mismo y ya, ¿no? Ya sin ningún exponente aquí. Y es muy común que aparezca la norma al cuadrado en muchas de las expresiones que vamos a utilizar más adelante. Entonces siempre que vean norma al cuadrado, solamente olvídense de ese exponente de un medio y ya va a ser el producto interior del vector consigo mismo. Entonces la norma al cuadrado del vector u, producto interior de 1,0 con 1,0, eso va a resultar 1, 1 por 1 más 0 por 0, nos queda 1. ¿Sí? Y ahora la norma al cuadrado del vector b, el vector b que es 2,0, entonces sería 2 por 2 más 0 por 0, y pues eso evidentemente nos va a quedar 4. Sustituimos, esta es la desigualdad, ya encontramos esta expresión del lado izquierdo que resultó ser 4, ¿sí? Y aquí la norma al cuadrado de u resultó ser 1 y norma al cuadrado de b resultó ser 4. Desarrollamos la multiplicación del lado izquierdo y concluimos que lo que se cumple es la igualdad, ¿sí? Que era algo que esperábamos. El teorema nos dice que la igualdad en la desigualdad se cumple solamente si los vectores son linealmente dependientes, cosa que ya sabíamos de entrada. ¿Qué pasa cuando son linealmente independientes? Pues el procedimiento es similar, la desigualdad no cambia, ¿sí? Ahora utilizamos a los vectores u, el mismo, que es 1,0, y ahora el vector w, que es 0,1. De entrada sabemos que son linealmente independientes, porque esto de hecho es la base canónica de R2. Encontramos entonces el producto de u con w, miembro a miembro sería 1 por 0, 0 por 1, esto al final nos va a quedar 0 más 0, al cuadrado valor absoluto, no pasa nada, es 0. Ya se conoce la norma al cuadrado de u, que es 1, lo obtuvimos en el ejercicio anterior, entonces solamente nos hace falta la norma al cuadrado de w, ¿sí? Ya sabemos entonces que norma al cuadrado implica producto interior del vector consigo mismo sin ningún exponente. Y ahora el vector w es igual a 0,1. Entonces sería 0 por 0, va a ser 0 más 1 por 1, nos va a quedar 1. Entonces la norma al cuadrado de w es igual a 1. Sustituimos, este producto interior resultó ser 0, entonces tenemos 0 del lado izquierdo. Por el producto de las normas al cuadrado, la norma al cuadrado de u resultó ser 1 y la norma al cuadrado de w también resultó ser 1. Desde el lado izquierdo tenemos 1 y del lado derecho tenemos 1 y del lado izquierdo tenemos 0. Aquí lo que se cumple es la desigualdad. La conclusión entonces sería que son linealmente independientes. Ahora, siguiendo con este mismo sentido del ejercicio, una pregunta que alguien nos podría hacer es precisamente por qué se cumple la igualdad en esta desigualdad para vectores que son linealmente dependientes. Es decir, ¿qué está pasando y por qué tenemos la certeza de que siempre se va a cumplir esa igualdad en la desigualdad para vectores que son linealmente dependientes? Esto lo podemos hacer si nosotros proponemos a dos vectores que sean linealmente dependientes y que a su vez representen a cualquier vector de un espacio vectorial. Si ustedes recuerdan, siempre que en todos los ejercicios que hemos hecho y que queríamos averiguar si dos vectores, solamente dos, eran linealmente independientes,
Pues lo que hacíamos era proponer una ecuación de este tipo, ¿sí? Donde los vectores que queríamos comparar, pues aquí están, vector b y vector u. Y lo que hacíamos era buscar un escalar, en este caso alfa, que saliera del campo y que fuera un escalar tal que al multiplicar a uno de los vectores me diera como resultado el otro vector. Si encontrábamos este escalar, decíamos que eran linealmente dependientes. Si no encontrábamos ninguno, pues de forma muy sencilla ya decíamos que eran independientes. Entonces, para validar esto, para demostrar o explicar qué está pasando, para que tengamos certeza de que la igualdad siempre se va a cumplir cuando los vectores sean linealmente dependientes, vamos a proponer al vector b igualado a alfa por u. De esta forma estoy diciendo que el vector b es linealmente dependiente de u. Resulta de multiplicar por un escalar cualquiera al vector u. Entonces tomamos la desigualdad, le vamos a dejar solamente el signo de igual porque ya sabemos que se tiene que cumplir, es lo que estamos queriendo demostrar, ¿no? Entonces vamos a sustituir al vector b, ¿sí?, como alfa por u. Siempre que aparezca b, entonces lo vamos a cambiar por alfa por u. Y aquí tenemos entonces la misma expresión, solamente con la sustitución. Y aquí vamos a empezar a hacer uso de las propiedades que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Yo tengo aquí, tengo el producto interior de u con un vector que resulta de multiplicar una escalar alfa por u. Si ustedes recuerdan, una de las propiedades que platicábamos de productos interiores, pues me dice, aquella que llamamos como homogeneidad, me dice que yo podría sacar al escalar del producto interior. Primero lo vimos así y después lo vimos como una propiedad derivada, donde el escalar también podría estar multiplicando al segundo vector y sin problema lo podemos sacar, ¿no? Entonces vamos a sacarlo. Si lo sacamos completamente, también fuera del valor absoluto al cuadrado, entonces tiene que salir como alfa, al valor absoluto de alfa al cuadrado, ¿sí? Y entonces nos queda una expresión de esta forma del lado izquierdo. Es lo único que vamos a hacer por ahora del lado izquierdo. Del lado derecho entonces tenemos norma al cuadrado de u. Esto lo vamos a dejar igual. Ahorita no le vamos a modificar nada. Y aquí tenemos alfa por u y queremos la norma al cuadrado. Entonces vamos a hacer uso de otra propiedad que acabamos de platicar de las normas, ¿sí? Esta lo que me dice que si yo quiero la norma de un vector que resulta de multiplicar a un vector por un escalar, yo puedo sacar el escalar de la evaluación de la norma con valor absoluto. Entonces aquí tengo la norma al cuadrado, además de sacarlo con valor absoluto, pues lo voy a sacar con el cuadrado, ¿sí? Finalmente aquí no se nos olvide que todo lo que estamos operando aquí, cada uno de estos términos, por más adornados que se vean con las barras y vectores y todo eso, al final son escalares. Esto es un escalar, esto es un escalar, esto es un escalar, esto es un escalar y esto es un escalar, ¿sí? Entonces no hay que perder sentido de eso. Por eso es que podemos manipularlos así de sencillo. Desde el lado izquierdo, si se fijan, lo que hicimos fue desaparecer las barras de valor absoluto que teníamos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque lo que yo tengo aquí adentro es el producto interior de un vector consigo mismo, el cual sabemos que siempre va a ser positivo. Solamente va a ser igual con 0 si el vector u fuera el vector 0, que no es el caso, porque yo no me interesa validar la dependencia lineal de un vector con el vector 0. Entonces, como sé que esto es distinto del vector 0 y que es producto interior del vector consigo mismo, yo sé que siempre va a ser positivo. Entonces no tendría sentido dejar aquí las barras de valor absoluto. Aquí también podríamos hacer algo para quitarlas, pero para que se parezca a lo que tenemos del lado derecho, vamos a dejarlo de esa manera para que quede más claro, ¿sí? Y entonces del lado izquierdo lo único que se hizo fue reordenar los términos. Este alfa cuadrado se mandó del lado izquierdo. Acuérdense que todos son escalares, entonces no pasa nada. Y tenemos aquí el producto de las normas al cuadrado del mismo vector. Ahora, en el ejercicio anterior nosotros platicábamos que una norma al cuadrado va a ser igual al producto interior del vector consigo mismo, entonces en el siguiente paso solamente se reescriben de esa manera. Y como esto al final va a ser un escalar, ¿sí?, pues si yo multiplico un escalar por un escalar, ¿qué obtenemos? Pues de siempre sabemos que va a ser el escalar al cuadrado. Entonces puedo ponerlo como el producto interior del vector u consigo mismo al cuadrado.
Y esto que nos queda del lado derecho pues ya es exactamente igual a lo que tenemos del lado izquierdo. Esa es la razón por la cual entonces la igualdad implícita en la desigualdad de Cauchy-Schwarz siempre se va a cumplir cuando los vectores que estemos metiendo sean linealmente dependientes. ¿Sí? Ahora vamos a platicar un poco de la desigualdad del triángulo, esta que veíamos aquí y que le dimos un poco de contexto gráfico. Vamos a extrapolarlo un poco a un espacio vectorial que sea real. Nos vamos a concentrar en espacios vectoriales reales, no porque en los complejos no se pueda, sino porque la demostración de complejos involucra un poco más de temas que vamos a ver más adelante. La demostración más sencilla involucra proyecciones y algunas propiedades de complejos, donde podemos manipular solamente partes reales imaginarias, que si nos queda tiempo en el curso la vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar solamente en espacios vectoriales reales, porque lo que involucra la demostración que vamos a hacer aquí pues son solamente conceptos que hemos platicado justo en estos ejercicios y en la definición de producto interior, entonces está muy ad hoc al curso. Entonces esta es la desigualdad del triángulo tal cual, ya dijimos, suma de dos vectores, si queremos conocer la norma siempre va a ser menor o igual que la suma de las normas calculadas de forma independiente. Entonces vamos a proponer dos vectores cualesquiera que sean del espacio vectorial R a la n, ¿sí? Obviamente estos vectores tienen que ser distintos del vector 0. ¿Por qué distintos del vector 0? Porque si no vamos a caer en una trivialidad y vamos a estar demostrando algo que, visto de forma sencilla, si uno de los vectores es 0, pues se va a cumplir. Entonces, vamos a partir de una expresión que nosotros ya podemos calcular con lo que hemos visto en el curso. Vamos a olvidarnos un poquito de la desigualdad que tenemos aquí y vamos a concentrarnos como si a nosotros únicamente lo que quisiéramos es calcular esto que tenemos aquí, que es la norma al cuadrado de la suma de u más b. Esto lo podemos calcular con lo que hemos visto en el curso. Yo sé que u más b va a ser un vector, entonces lo voy a tratar como todo esto como si se tratara de un vector inicialmente. Entonces si yo quiero la norma de este vector que tengo aquí, lo que tengo que evaluar es el producto interior de este vector, u más b, consigo mismo, ¿sí? Si fuera solamente la norma, pues aquí tendría una potencia de un medio, pero como está al cuadrado, recordamos que aquí ya se cancela, y solamente me quedaría el producto interior del vector consigo mismo. Ahora yo sé que el producto interior es distributivo sobre la suma, entonces como un paso inicial yo puedo tener el vector u, el producto interior contra u más b, más el vector b, el producto interior con u más b. Y puedo hacer otra redistribución. Podría reescribir esto que tengo aquí como producto interior de u con u más producto interior de u con b. Y esto que tengo del lado derecho, b con u más b con b. Y entonces esto, que es la norma al cuadrado de la suma, lo puedo escribir como estos cuatro términos que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora esto que yo tengo aquí, producto interior de u con u, y esto que tengo del lado derecho, el último sumando, producto interior de b con b, lo podríamos reescribir como la norma al cuadrado de u, que sabemos que vamos a llegar al mismo resultado, producto interior de u con u, y norma al cuadrado de b. ¿Qué es lo que se hizo en este paso? Reescribiendo esto que tenemos aquí, nos quedaría norma al cuadrado de u, más estos dos términos tal cual, más norma al cuadrado de b. Y tenemos esta expresión. Ahora, si nos concentramos en estos dos términos, y aquí es donde entra la diferencia entre validarlo para un para un espacio vectorial real o un espacio vectorial complejo. Que cuando yo tengo un espacio vectorial real, esto significa que el resultado de este producto interior es un escalar que tiene que ser un número real. Y el resultado de este producto interior es un escalar que tiene que ser número real. Y hay una propiedad que me relaciona esto, ¿sí? Que es la primera que se valida cuando hablo de productos interiores, que es una especie de conmutatividad. Producto interior de u con b es igual al producto interior de b con u, y aparece el conjugado. Pero si yo estoy en espacios vectoriales reales me podría deshacer de este conjugado, porque como el resultado es número real del lado izquierdo y número real del lado derecho, el conjugado de un número real pues es el mismo número real.
¿Qué significa esto? Bueno, pues en resumen que estos dos son iguales. Y si son iguales, pues yo lo puedo escribir como dos veces este término que tenemos aquí, ya sea que tome el de acá o el de acá. En realidad no importa para nada. Y finalmente tengo esta expresión. Lo único que cambió de la que teníamos acá, pues es que agrupamos estos dos términos como dos veces el producto interior de U con B. Ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es involucrar a la desigualdad de Cauchy. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa desigualdad? Que el producto interior de U con B en valor absoluto siempre va a ser menor o igual que el producto de las normas. ¿Qué tengo yo aquí? Bueno, aquí lo que yo tengo, me voy a olvidar del 2 por un momento, me voy a concentrar aquí. Producto interior de U con B. ¿Sí? Este producto interior bien podría darnos como resultado un número negativo. ¿Sí? Solamente vamos a estar seguros de que un producto interior es positivo cuando estoy operando al mismo vector consigo mismo. Aquí yo tengo dos vectores distintos, entonces esto sí podría ser negativo. ¿Sí? La desigualdad de Cauchy involucra aquí unos valores absolutos de un producto interior que tiene la misma estructura del cual yo tengo aquí. Entonces me dice que si yo tomo el valor absoluto de este producto interior, esto siempre va a ser menor o igual que el producto de las normas de esos vectores. Ahora, si yo le quitara las barras de valor absoluto, contemplando la posibilidad de que esto fuera negativo, pues esto todavía lo puedo poner, digamos, aquí del lado izquierdo, perdón. Puedo tomar este vector así sin valor absoluto y ponerlo aquí del lado izquierdo con un menor igual. ¿Por qué? Porque si fuera negativo, estoy seguro que va a ser menor que esto que tiene el mismo producto pero en valor absoluto. ¿Sí? Y pues todavía va a ser menor o igual que el producto de las normas. ¿Qué implica esto? Que entonces si yo quito las barras de valor absoluto, puedo poner aquí, seguir poniendo menor o igual, sin ningún tipo de problema. Entonces si yo hago una sustitución y cambio este producto interior de U con B como el producto de las normas, ya no estoy seguro de que lo que tenga del lado derecho va a ser igual a lo que tenía del lado izquierdo. Ahora lo que voy a estar seguro es que va a ser menor o igual. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, este término permanece igual. No pasa absolutamente nada con ese término. Igual este término permanece absolutamente igual. Este es el que yo voy a alterar. Tengo dos veces el producto de U con B. Les decía que nos olvidamos del 2. Aquí aparece el 2. Vamos a olvidarnos completamente del 2. Si yo cambio este producto interior de U con B por el producto de las normas, ya no estoy seguro de que esto vaya a ser igual. ¿De qué voy a estar seguro? De que va a ser menor o igual que lo que tengo aquí arriba. Va a ser igual en el caso de que los signos no me estorben y entonces yo pueda establecer que son iguales. ¿Sí? Y eso entonces me va a permitir que yo cambie el signo de la igualdad por un menor igual. ¿Sí? Y entonces caigo en esta expresión. ¿Por qué nos interesó hacer todo esto? Bueno, ya ustedes verán que esto que tenemos aquí pues se parece a lo que conocíamos o nos dijeron que se llamaba como un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces podemos realizar ese tipo de simplificación. Tomo la raíz de este término, la raíz de este otro término, dado que este es el doble producto del primero por el segundo. Y entonces lo expreso como un binomio al cuadrado, ¿no? Lo mismo que han hecho ustedes muchas veces en sus clases antecedentes. Y finalmente, para que esto se parezca a la desigualdad del triángulo, pues puedo tomar, digamos, raíz de ambos lados, ¿no? Al tomar raíz de ambos lados, entonces me quedaría ya la desigualdad del triángulo como la conocemos. Entonces es una forma de demostrarlo para espacios vectoriales reales. Espacios vectoriales complejos nosotros no podemos decir directamente que esto se cumple porque para que esto fuera cierto, pues aquí tendría que aparecer el conjugado de este término. ¿Sí? Y la desigualdad de Cauchy, que lo que nos permite entonces es sustituir ese término por el producto de las normas. Pero como ya no sabemos que esto es una sustitución equivalente, que esto siempre va a ser igual a esto, solamente va a ser igual para ciertas condiciones, entonces es que ponemos el menor igual, que es el que le da el menor igual de la desigualdad del triángulo. ¿Sí? Entonces ya para finalizar este video, lo único que nos hace falta pues es enunciar algo que también ustedes ya han trabajado
en su clase de cálculo y geometría analítica. La norma, entre otras cosas, nos va a permitir establecer cuándo un vector es unitario. Y de forma muy sencilla vamos a decir que un vector es unitario cuando su norma es igual a 1. Si su norma no es igual a 1, nosotros todavía podemos forzar a que ese vector sea unitario mediante un proceso que se conoce normalmente como normalización, que consiste en dividir entre la norma del vector o multiplicar por 1 sobre la norma al mismo vector. ¿Sí? Esto evidentemente solo siempre que el vector que estemos trabajando no sea el vector 0, porque si no su norma va a ser 0 y aquí tenemos una no existencia de valor. Entonces siempre que necesitemos, que en muchos casos, en muchos problemas de ingeniería se necesita para aplicar ciertas expresiones ya dadas, que el vector sea unitario. Y vamos a recurrir a este proceso de normalización para forzar que el vector sea unitario, ¿no? Pues hasta aquí vamos a dejar este video.